Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha usado el mismo método para atacar, confundir y debilitar a los hijos de Dios. No necesita aparecer como una figura aterradora o con un estruendo sobrenatural. Su táctica es mucho más sutil, pero devastadora. Él susurra mentiras, distorsiona la verdad y siembra duda en el corazón de los creyentes. Y lo más aterrador es que lo hace en silencio, sin ser detectado, infiltrándose en los pensamientos, en las emociones y en los momentos de mayor vulnerabilidad. Pero aquí está lo impactante. Existe una palabra, una sola palabra que Satanás no puede soportar escuchar. Una palabra que tiene el poder de hacerlo retroceder, de destruir sus planes y de liberarte de toda atadura espiritual. Sin embargo, la mayoría de las personas la desconocen o peor aún, la subestiman. Imagina por un momento que estás en medio de una batalla y aunque tienes una espada poderosa en tus manos, decides no usarla. Permites que el enemigo avance, que se acerque, que te ataque, todo porque no crees en la fuerza de esa espada. Eso es exactamente lo que sucede cuando un hijo de Dios no utiliza esta palabra poderosa que está escrita en la Biblia. Porque no es un secreto, no es un código oculto, está allí, al alcance de todos, pero pocos la usan con autoridad. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo se ha encargado de hacerte olvidar el poder que Dios te ha entregado. La Biblia dice que en el principio, Dios creó todo con su voz. No usó sus manos, no necesitó materiales, simplemente habló, y todo existió. Sea la luz, dijo, y la luz apareció. Génesis capítulo 1, versículo 3. El poder de su palabra es absoluto, no necesita ser cuestionado, no necesita ser reforzado, es suficiente por sí misma. Y ese mismo poder, esa misma autoridad, está disponible para ti. Pero Satanás hará lo imposible para que lo olvides. ¿Has notado que cuando intentas acercarte más a Dios, cuando quieres orar, leer la Biblia o simplemente tener un momento de paz, algo se interpone? Un pensamiento negativo, un problema inesperado, una sensación de angustia. Eso no es casualidad. El enemigo no quiere que recuerdes el poder que tienes en tus manos, porque sabe que una vez que lo descubras, él no tendrá más autoridad sobre ti. Y aquí está el verdadero secreto. La palabra que él no soporta no es un encantamiento, no es un ritual, es la palabra de Dios declarada con fe y autoridad. Jesús mismo demostró este poder cuando fue tentado en el desierto. Después de 40 días y 40 noches sin comer, el enemigo se acercó para tentarlo, para hacerlo dudar de su identidad y de su propósito. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dijo. Mateo capítulo 4, versículo 3. Pero Jesús no discutió, no se alteró, simplemente respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. No usó su fuerza física, no gritó, no intentó negociar. Declaró la palabra de Dios y el enemigo retrocedió. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No necesitas gritar, no necesitas pelear con tus propias fuerzas, solo necesitas declarar lo que ya está escrito. El enemigo no puede resistir la palabra de Dios porque esa palabra está respaldada por la autoridad del cielo. No es un simple texto, es poder puro, es la voz de Dios misma resonando en la eternidad. Cuando declaras un versículo con fe, el infierno tiembla, las cadenas se rompen y el enemigo no tiene más opción que huir. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones difíciles sin usar esta arma? ¿Cuántas veces te has sentido oprimido, con miedo, angustiado, y has olvidado declarar la palabra de Dios? Si te encuentras en medio de una tormenta, en un momento de dificultad, quiero que recuerdes esto. Escrito está, que Dios es tu refugio y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos capítulo 46, versículo 1. No importa cuán grande sea el problema, la palabra de Dios siempre es más poderosa. Y aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas. Satanás no teme tus gritos, no teme tu enojo, no teme tus lágrimas, él solo teme a la palabra de Dios declarada con fe. Porque esa palabra no es tuya, es la voz de Dios hablándole directamente. Cuando tú dices, escrito está,
No eres tú quien habla, es Dios a través de ti, y el enemigo no puede resistir esa autoridad. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has enfrentado problemas sin usar esta verdad? ¿Cuántas veces has dejado que el enemigo avance en tu vida porque olvidaste declarar la palabra? No más. Hoy es el día en que tomas esa espada en tus manos y comienzas a usarla con autoridad. No importa lo que enfrentes, no importa cuán grande sea el gigante, la palabra de Dios es suficiente para derribarlo. Cuando comienzas a entender el poder de la palabra de Dios, algo cambia dentro de ti. Ya no ves los problemas de la misma manera, ya no te sientes solo ni desamparado. Empiezas a comprender que, aunque el enemigo ataque, tú tienes una autoridad mayor. No porque seas fuerte en tus propias fuerzas, sino porque has decidido empuñar la espada del Espíritu, la palabra que hace temblar al infierno. Efesios capítulo 6, versículo 17, lo dice claramente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es una simple metáfora, es una realidad espiritual. Cada vez que declaras un versículo, cada vez que proclamas lo que Dios ha dicho, el enemigo retrocede. Imagina por un momento un ejército en el campo de batalla. Las armas están listas, los soldados están en posición, pero hay un problema, nadie está usando sus espadas. Se limitan a resistir, a aguantar el ataque, pero no contraatacan. Eso es exactamente lo que sucede cuando un hijo de Dios no declara la palabra. El enemigo avanza, ataca, causa estragos, y nosotros simplemente resistimos, esperando que la tormenta pase. Pero eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Él nos llamó a ser más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Y esa victoria se obtiene cuando decidimos hablar con autoridad. Ahora, quiero que pienses en aquellas áreas de tu vida donde el enemigo ha estado atacando. Tal vez en tu salud, en tu familia, en tus finanzas o incluso en tus pensamientos. Él sabe dónde golpear, conoce tus puntos débiles, y es allí donde se concentra. Pero aquí está el secreto. Esas áreas pueden ser restauradas cuando comienzas a declarar lo que Dios ha dicho sobre ellas. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán oscura sea la situación, la palabra de Dios tiene el poder para transformar cualquier circunstancia. La Biblia dice en Jeremías capítulo 23, versículo 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ese fuego tiene el poder de consumir toda obra del enemigo, y ese martillo puede destruir cualquier fortaleza que él haya levantado en tu vida. Pero necesitas usarlo, necesitas declarar esa palabra con autoridad. No basta con conocerla, no basta con leerla, necesitas hablarla, necesitas hacerla resonar en el ámbito espiritual. Y aquí está el gran problema, muchos creyentes se han acostumbrado a sufrir en silencio. Se han resignado a vivir bajo la opresión, bajo el miedo, bajo la angustia, pensando que eso es parte de la vida. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Esa es la voluntad de Dios para ti, una vida plena, libre del poder del enemigo. Pero para alcanzarla, necesitas tomar la espada y usarla. Quizás te preguntas, ¿cómo comienzo? ¿Cómo uso esa palabra? Es más simple de lo que crees. La próxima vez que el miedo intente paralizarte, quiero que declares en voz alta, escrito está, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Si sientes que el enemigo está atacando tu hogar, proclama con fe, escrito está, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. La clave está en hablar, en declarar con autoridad lo que Dios ya ha dicho. No importa lo que el enemigo intente, no importa cuántas mentiras susurre en tu oído, la verdad de Dios siempre será más fuerte. Jesús lo demostró en el desierto. El enemigo le tentó, le provocó, pero Jesús simplemente respondió con la palabra. Escrito está, dijo una y otra vez, y el enemigo tuvo que huir. Mateo capítulo 4, versículo 11, lo dice claramente, entonces el diablo le dejó,
y aquí vinieron ángeles y le servían. No fue necesario un enfrentamiento físico, no fue necesaria una batalla visible. La palabra de Dios fue suficiente para derrotarlo. Y si Jesús, el Hijo de Dios, usó la palabra para vencer, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? No es opcional, no es una recomendación, es una necesidad para vivir en victoria. Cada vez que declaras la palabra, estás trayendo a la realidad el poder de Dios. Estás estableciendo en la tierra lo que ya ha sido decretado en el cielo. Estás tomando posesión de la autoridad que Cristo ganó en la cruz. Pero aquí está el problema, el enemigo sabe esto. Él sabe que si un hijo de Dios entiende este poder, su dominio se acaba. Por eso, su estrategia principal es el engaño, hacerte creer que no tienes autoridad, que tus palabras no importan, que tus oraciones no son escuchadas. Pero eso es una mentira. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No dice que caminará, no dice que se quedará observando, dice que huirá. Y huirá porque no soporta la palabra de Dios. La pregunta que debes hacerte es esta: ¿estás dispuesto a usar esa palabra? Porque no basta con conocerla, no basta con tener una Biblia en casa. Necesitas declararla, necesitas hablar con autoridad. Si el enemigo está atacando tus pensamientos, proclama, escrito está, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Si sientes que la angustia y el miedo te rodean, declara, escrito está, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Ahora, imagina por un momento lo que sucedería si comenzaras a declarar la palabra de Dios en cada área de tu vida. Si en lugar de ceder al miedo, al temor y a la duda, te levantaras con autoridad y dijeras, escrito está. El enemigo tendría que retroceder. No porque tú seas fuerte, sino porque la palabra que declaras tiene el respaldo del cielo. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 16, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Te das cuenta del poder que hay en esas palabras? Dios no está diciendo que tal vez suceda, Él está afirmando que tienes autoridad para atar y desatar, para declarar y ver el cumplimiento de su palabra. Pero aquí está el detalle, el enemigo intentará por todos los medios hacerte olvidar esto. Porque él sabe que un hijo de Dios que declara la palabra es un peligro para su reino. Él no teme a tus emociones, no teme a tus pensamientos, pero sí tiembla cuando escuchas escrito está. Porque esa frase no es un simple dicho, es una proclamación de autoridad. Es el equivalente espiritual a desenvainar una espada en medio de una batalla. Cuando dices escrito está, estás sacando a la luz la verdad eterna de Dios, y eso el enemigo no puede resistir. La razón por la cual muchos cristianos viven en derrota, en angustia y en temor, no es porque el enemigo sea más fuerte. No es porque Dios no esté con ellos. Es porque han olvidado usar su mayor arma, la palabra de Dios. Han intentado luchar con sus propias fuerzas, con su razonamiento, con su lógica, pero eso no es suficiente. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son armas humanas, no son métodos terrenales, es la palabra de Dios en tu boca la que destruye toda fortaleza del enemigo. Y aquí viene lo impactante, esa palabra está a tu alcance. No necesitas un ritual especial, no necesitas un conocimiento profundo, solo necesitas fe y autoridad para declararla. Pero el enemigo sabe esto, y por eso se esfuerza en llenarte de dudas, de inseguridades, de miedo. Él susurra al oído, no eres lo suficientemente bueno, Dios no te escucha, no mereces su amor. Y muchos caen en esa trampa, porque olvidan lo que Dios ha dicho sobre ellos. Pero hoy, aquí y ahora, eso cambia. Porque tú vas a conocer la palabra que Satanás no puede soportar,
y vas a usarla con autoridad. Jesús lo demostró en el desierto. 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, vulnerable en su carne, pero firme en su espíritu. El enemigo apareció con sus artimañas, con sus mentiras, intentando hacerlo caer, pero Jesús no cayó en su trampa. Él no necesitó gritar, no necesitó pelear físicamente, solo declaró: escrito está. Y el enemigo no pudo resistir. Mateo capítulo 4, versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En ese momento, el diablo tuvo que huir, no porque quisiera, sino porque no podía resistir el poder de la palabra de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has intentado luchar contra el enemigo sin declarar la palabra? ¿Cuántas veces has sentido opresión, angustia, miedo, y en lugar de proclamar lo que Dios ha dicho, has guardado silencio? Eso tiene que cambiar hoy. Porque la palabra que Satanás no soporta no es un secreto, no es un ritual oculto, es la verdad de Dios declarada con fe. Es la espada del Espíritu que atraviesa cualquier fortaleza, cualquier mentira, cualquier ataque. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es un simple libro, no son simples letras, es poder de Dios en su máxima expresión. Es por eso que el enemigo hace todo lo posible para que no la uses, para que no la declares, para que te olvides de su poder. Pero hoy, eso cambia. Porque tú vas a levantarte en autoridad, vas a proclamar lo que Dios ha dicho sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus finanzas, y el enemigo tendrá que huir. No porque tú lo digas, sino porque está escrito. Escrito está que Dios es tu refugio y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Escrito está que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Escrito está que por sus llagas fuiste sanado. Y aquí está lo más importante, el enemigo no tiene poder sobre un hijo de Dios que declara la palabra con autoridad. Porque esa palabra tiene el respaldo del cielo, tiene la autoridad de Cristo, tiene el sello del Espíritu Santo. No es una palabra vacía, no es un simple recitar de versículos, es una proclamación de poder. Cuando tú declaras escrito está, el enemigo recuerda su derrota en la cruz, recuerda que fue vencido, recuerda que su final está decretado. ¿Quieres vivir en esa autoridad? ¿Quieres ver al enemigo retroceder cada vez que intente atacarte? Entonces comienza a declarar la palabra de Dios. No con miedo, no con duda, sino con fe y autoridad. Porque escrito está, y lo que Dios ha dicho no puede ser cambiado, no puede ser revertido, no puede ser anulado. La palabra de Dios permanece para siempre, y tú tienes el poder de declararla. Ahora que conoces la verdad, ya no hay excusas. Satanás ha intentado mantenerte en la ignorancia, en la oscuridad, en el miedo, pero su tiempo ha terminado. Porque ahora sabes cuál es la palabra que él no soporta escuchar, y no es un secreto, no es un misterio, es la palabra de Dios declarada con fe. Cada vez que proclamas escrito está, el enemigo recuerda su derrota, recuerda que en la cruz fue vencido, que su poder fue anulado, que su destino está sellado. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no solo venció, los exhibió, los humilló, los expuso como derrotados. Y esa victoria no fue solo para Él, fue para ti, para que vivas en libertad, para que camines en autoridad, para que el enemigo no tenga más poder sobre tu vida. Pero aquí está el detalle, no basta con conocerlo, tienes que hablarlo. Tienes que declarar la palabra en cada área de tu vida. Si sientes que el enemigo está atacando tu mente con pensamientos de miedo, de angustia, de desesperación, proclama escrito está, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Si sientes que el enemigo está tocando tu salud, declara escrito está, por sus llagas fuimos nosotros curados.
Isaías capítulo 53, versículo 5. No importa cuán grande sea el ataque, la palabra de Dios siempre es mayor. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si cada día declararas la palabra con autoridad? ¿Qué pasaría si cada vez que el enemigo intentara atacarte, tú respondieras con un escrito está? Te aseguro que el infierno temblaría, las cadenas se romperían, las puertas se abrirían, porque esa es la autoridad que Dios te ha dado. No es algo que tienes que ganar, es algo que ya te pertenece por ser hijo de Dios. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No algunas cosas, no en algunos momentos, sobre toda fuerza del enemigo. Esa es la autoridad que tienes cuando declaras su palabra. Pero el enemigo intentará hacerte dudar, intentará susurrarte al oído que no funciona, que no es suficiente, que está solo. No le creas, porque está derrotado, y lo único que le queda es mentir para hacerte olvidar lo que Dios ya ha dicho. Mira lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 11, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios nunca falla, nunca regresa vacía, siempre cumple su propósito. Así que cuando la declares, no lo hagas con duda, hazlo con la certeza de que Dios está respaldando cada palabra que sale de tu boca. Y hoy, quiero que hagas un compromiso. Que a partir de este momento, cada vez que el enemigo intente atacarte, cada vez que la oscuridad quiera rodearte, tú respondas con escrito está. Porque eso es lo que Jesús hizo, y es lo que tú también puedes hacer. No más miedo, no más dudas, no más retroceder. Hoy es el día en que tomas la espada del Espíritu y comienzas a declarar lo que Dios ha dicho sobre ti. No importa cuán grande sea el ataque, no importa cuán oscuro parezca el camino, la luz de la palabra de Dios siempre será más fuerte. Porque escrito está, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. Y mientras camines en esa luz, el enemigo no podrá tocarte, no podrá destruirte, porque estás protegido por la verdad eterna de Dios. Ahora lo sabes. Ya no hay excusas. La próxima vez que el enemigo intente susurrarte mentiras, que intente traer miedo, desesperación o angustia, quiero que levantes tu voz y digas con autoridad, escrito está. Y obsérvalo huir. Porque el poder no está en tus fuerzas, está en su palabra. Y esa palabra, cuando es declarada con fe, es suficiente para destruir toda obra del enemigo. Así que ahora, levántate, toma esa espada, proclama lo que Dios ha dicho, y observa cómo el enemigo retrocede. Porque escrito está, y lo que Dios ha dicho, nunca será cambiado.